e iniciamos con una nueva serie. Y la serie que le hemos titulado es No lo merecía y aún así, ¿sí? Y allí hay unos puntos suspensivos, ¿sí? Porque cada semana vamos a estar llenando esa frase, ¿sí? No lo merecía y aún así. Y el tema para esta mañana es no lo merecía y aún así Él me dio la vida. Y espero que pueda tomar nota en esta mañana, tomar apuntes de este mensaje que va a ser bien enriquecedor para cada uno de nosotros. Y lo que quiero hacer durante estas próximas 4 semanas es mostrar 4 historias diferentes en los evangelios sobre personas que merecían algo malo, pero debido a la bondad y la gracia de Jesús no les dio lo que merecían. Y la semana que viene vamos a ver una historia muy emotiva y es sobre una mujer sorprendida en adulterio. Y si alguna vez tú te has sentido avergonzado, avergonzada por tu pecado, si alguna vez has estado encerrado en un pecado sexual u otro tipo de pecados en los que te sientes que estás verdaderamente oscuro, vamos a ver cómo Jesús no le dio a esta mujer lo que merecía, que era la condenación, sino que le dio misericordia. Y es una historia hermosa donde podemos aprender mucho de esta mujer. En la semana número 3 vamos a ver a quien era un pecador verdaderamente horrible. Y era un hombrecito que era muy ladrón. Y vamos a ver cómo Jesús no lo rechaza, que es lo que él merecía. Jesús lo acepta e incluso fue a su casa. Y la semana 4 vamos a ver a Pedro, que sigue fracasando, fracasando y fracasando. Rechaza y niega a Jesús. Y cuando merecía ser descartado, Jesús le da una nueva oportunidad. Y entonces vamos a ver hoy la historia de alguien que realmente merecía la muerte, pero debido a la gracia de Jesús no le dio a este hombre lo que merecía. En cambio, le dio la vida. Y con el fin que podamos caminar a través de una buena comprensión de lo que es Jesús y de lo que es la gracia, quiero comenzar entonces en esta mañana con una gran reflexión. Y necesitamos entender verdaderamente qué es la bondad de Dios, porque eso es una buena noticia, la bondad y la gracia de Dios. Y si tiene forma de escribir en esta mañana este apunte, esta reflexión, podríamos escribirlo de esta manera: todos somos culpables de quebrantar las leyes de Dios. Cada uno de nosotros, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Todos somos culpables ¿de qué? De quebrantar la ley. Por ejemplo, yo les he contado en algunas ocasiones que de adolescente yo robé. Y si yo robaba, ¿en qué me convertía yo? En un ladrón, ¿cierto? ¿Sí? Si hemos mentido, ¿en qué nos convertimos? En un mentiroso, ¿cierto? Si yo envidio lo de los demás, ¿en qué me convierto? En un envidioso, ¿sí? Y todos somos culpables de quebrantar la ley de Dios. Y les pregunto, ¿cuántos han robado algo? ¿Cuántos han llegado a robar algo? Solo 2 y 3. ¿Sí? Los demás no han robado nada. Algunos dirían, yo le robé el corazón a mi mujer. Todo romántico, ¿cierto? ¿Sí? Y si hemos robado algo, ¿en qué nos convertimos? En un ladrón, ¿sí? Y eres un ladrón, eres un mentiroso y probablemente también un tramposo o una tramposa.
Y mire lo que nos dice Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, ¿pero qué? ¿Ofendiera en qué? En un solo punto. ¿Qué pasa? Se hace culpable de todos. Y el que guarda todas las leyes, pero, ¿qué pasa? ¿Quebranta qué? Uno solo. La ley nos dice, el texto nos dice que somos culpables de qué? De todos los demás. En otras palabras, si solo codiciaste una sola vez, si solo engañaste una sola vez y si solo mentiste una sola vez, ¿qué pasa? ¿Eres qué? Eres culpable de todo. Y no puedes guardar toda la ley. Y eres tan culpable a los ojos de Dios como alguien que rompió todas las leyes. Y aquí es donde está verdaderamente el problema de nosotros. Es que nosotros empezamos a clasificar los pecados y empezamos a compararnos con ¿quiénes? Con los más malos, ¿cierto? Yo soy mentiroso, pero no como el vecino. Esa vecina sí que es mentirosa. Y eso que sí es bien chismoso. Yo no soy, yo solo soy informativo. Pero chismoso, chismosa, ¿no? Y nos encanta compararnos con otras personas. Y miren lo que nos dice Romanos 6:23 en cuál es el castigo, cuál es el pago. Y Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos corresponde a nosotros por el pecado? La muerte. Eso es lo que merecemos. Y merecemos la muerte, pero Dios nos ha dado ¿qué? La vida. Entonces, en otras palabras, si entendemos esto, todos hemos pecado contra Dios. Y si hemos pecado contra Dios, ¿qué merecemos? La muerte. La buena noticia es que debido a la gracia de Dios, Él no tiene que darnos lo que merecemos. Y si encontramos un Salvador más alto, y de eso es lo que voy a hablar en esta mañana, Lucas 23 nos narra la historia de dos ladrones. Y vamos a ver a Jesús realmente en la cruz en medio de ¿quiénes? De dos malhechores, de dos criminales. Y quisiera que me acompañe entonces a Lucas capítulo 23, versículos del 32 al 43. Lucas 23, del 32 al 43. Y dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos,
porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amado Padre, en esta mañana yo elevo una oración a ti. Y yo te pido, Señor, que tu palabra traiga a nuestras vidas el conocimiento y que despiertes en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de escuchar, Señor, tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales y permítenos poder no solo escuchar, sino aplicarlo a nuestras vidas. Y que cuando salga de este lugar, no salga igual. Y yo te pido por cada persona, Señor, que en esta mañana está en este lugar, por cada persona que va a escuchar este mensaje a través de YouTube, que tú abras, Señor, su mente, su corazón, y que tú hables, Señor, de una manera en que tal vez nunca les has hablado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces aquí vemos la historia de dos hombres, dos criminales. Y dice que eran dos hombres que algunas versiones los llaman ladrones, otros los llaman criminales, otros los llaman malhechores. Sea lo que, como nos diga alguna versión, eran malas personas. Y lo sabemos porque fueron conducidos con Jesús para ser ejecutados al lugar llamado La Calavera. Y allí crucificaron a Jesús junto a estas dos personas, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y antes de poder profundizar en este texto, permítanme hablar acerca de qué era verdaderamente la crucifixión. ¿Qué era verdaderamente crucificar a alguien? Y esa era una de las muchas maneras en las que se podía ejecutar a una persona durante la vida de Jesús. Hay muchas formas diferentes de ejecutar a alguien, pero en ese momento la crucifixión resultaba ser algo costoso, lo más costoso para poder hacer este acto. Y es ¿por qué era tan costoso la crucifixión? Porque se necesitaban 4 guardias y un centurión. Entonces era excesivo en mano de obra. ¿Y por qué entonces los romanos se gastaban tanto dinero en querer crucificar a alguien? Y la crucifixión generalmente duraba varios días. Lo que la mano de obra de cada día era ¿qué? Era costoso. Por lo tanto, entonces los líderes romanos reservaban este acto para a quienes realmente ellos querían herir, a quienes verdaderamente ellos públicamente querían castigar y dar un mensaje. Y dice mucho acerca de quienes estaban colgados al lado de Jesús. Y no sabemos exactamente lo que estas personas hicieron, pero teniendo esto como contexto, sí podríamos decir que hicieron ¿qué? Algo muy malo, como para estar colgados allí junto con Jesús. Como para que los romanos fueran lo suficientemente capaces de gastar de este dinero para traer más dolor y más humillación a estos hombres. ¿Y por qué era tan humillante la crucifixión? ¿Y por qué era tan doloroso? Ellos, los romanos, desnudaban a las personas que iban a crucificarlos y los colgaban desnudos, ¿sí? Imagínense, era un
un momento de varios días. Una persona en este acto, durante varios días al sol. ¿Cómo creen que sería eso de cómodo? Y muchas veces el sol nos hace perder, o el exceso de calor nos hace perder como nuestra cordura, ¿verdad? Y eso es lo que querían mostrar en la crucifixión. Que la gente pasara a su alrededor y dijeran, se lo merecen. Están pagando por lo malo que hicieron. Y el deseo era humillar a estas personas. Y al estar al sol, estas personas se volvían locos, perderían el juicio. Para respirar, ellos tenían que como elevar su rostro hacia arriba, hasta que finalmente estaban tan agotados que se empezaban a asfixiar. Los pájaros literalmente venían y ¿qué empezaban a hacer en la carne? Empezar a hacer algo. Ustedes se imaginan, o sea, uno dice, ay no, la cruz, colgados, pero ¿se imaginan lo doloroso que era? Y por eso para Jesús fue tan difícil, estando en el huerto, decirle, Padre, si es posible, ¿qué? Pasa de mí. Eso es muy doloroso, eso es muy humillante, eso es muy duro. Porque la crucifixión era algo muy duro. Y mientras las personas morían, las personas podían acercarse y burlarse de esa persona que estaba allí colgada. ¿Nos alcanzamos a imaginar lo horrible que era esto? Y aquí tenemos a dos hombres malhechores, uno al lado del otro. Y vemos esta horrible situación, lo que nos dice el versículo 39, que había un hombre que tomó una decisión y que había otro hombre que tomó otra decisión. Dice en el versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. ¿A quién? A Jesús, ¿sí? ¿Qué es injuriar? ¿Qué entienden por la palabra injuriar? ¿Qué dicen en las versiones de ustedes? Burlarse, ¿sí? Molestar, menospreciar, diciendo, si tú eres el Cristo, ¿qué? Sálvate a ti mismo, y si te salvas a ti, ¿qué? Pues sálvanos a nosotros. Y es burlándose de él. ¿No eres tú el Mesías? De manera sarcástica le dice. Pero el otro criminal, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nos dice el texto? Lo reprende, ¿sí? Y respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Entonces aquí tenemos un hombre malo y en el otro lado algo que le responde, ¿acaso tú no temes a Dios? Estamos en la misma condición y tú no temes a Dios. Y él dice, somos castigados justamente porque estamos recibiendo lo que merecemos. Y este hombre, refiriéndose a Jesús, no ha hecho nada malo. Y lo que me gustaría hacer muy humildemente en esta mañana es sugerir que cada uno de nosotros podríamos ser alguno de esos dos ladrones. Espiritualmente podemos ser alguno de esos dos ladrones. Y quisiera poderles mostrar cómo podemos ser alguno de esos dos ladrones. Bueno, malhechores, criminales. Cada uno de nosotros, si lo miramos desde una perspectiva espiritual, a los ojos de Dios somos algunos de estos dos malhechores. Y lo que quiero es que miremos de nuevo lo que dijeron cada uno en su momento y luego resumir para que podamos ayudarnos en determinar si eres más como
el malhechor número 1 o si eres más como el ladrón número 2. Así que veamos la perspectiva del ladrón o el malhechor número 1. Versículo 39. ¿Qué nos dice el versículo 39? Y uno de los malhechores que estaban colgados, ¿qué hacía? Le injuriaba, ¿sí? Se burlaba, diciendo, si tú eres el Cristo, ¿qué? Sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué sabemos de este tipo? Sabemos que este tipo es un hombre arrogante. Está lleno de orgullo. Es una persona que se cree con derecho. No le teme a Dios en absoluto. Y le dice, bueno, si tú eres, porque no sé si eres o no creo que seas, pero si tú de pronto eres el Mesías, pues entonces a ver, bájese de ahí. Y burlándose de Jesús. Y honestamente hay algunas personas que se acercan a Dios de esa manera. Como diciendo, bueno, pues sí, hay un cielo y hay un infierno. Y bueno, ¿qué necesito entonces? Necesito hacer la oración de fe. Bueno, yo hago la oración de fe, pero eso no va a funcionar. Necesito estar en un grupo de conexión, en una iglesia, listo, yo voy, pero eso no va a funcionar. ¿Que hay que bautizarse? Bueno, yo me bautizo, pero pues eso no va a funcionar. Y son personas que están constantemente llenas de orgullo, que no reconocen que necesitan de un Dios. Una mentalidad con derecho, es que yo me lo merezco, pero me merezco cosas buenas. Y tal vez este malhechor diciendo, es que yo no me merezco estar acá, crucificado junto con estos dos que sí son bien malos. No he hecho nada malo y no es justo y no me gusta. Y si pudiéramos resumir a este tipo en una frase, yo diría que es una persona que no se arrepiente. Él no está reconociendo nada de su pecaminosidad. No está reconociendo que ha hecho algo malo. Es crítico, no le teme a Dios y no se arrepiente. Ahora entonces veamos al segundo criminal. Aunque igualmente culpable porque está en la misma condición que el otro, tiene una perspectiva diferente. Y mire lo que dice el versículo 40. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a quién? ¿Qué está haciendo este segundo hombre? ¿Está qué? Reconociendo que el que está ahí, ¿quién es? El Hijo de Dios. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Y a veces pienso que Jesús diría lo mismo a la gente hoy en día de, ven, es que no tienes temor de Dios. ¿Conocen personas que no tienen temor de Dios? Que simplemente andan por la vida creyendo que son suficientes, autosuficientes, que no necesitan de Dios, que dicen que todo lo que han logrado y conseguido en su vida ha sido por mis propios méritos. Es que he sido yo. Pero en cambio este hombre, este ladrón o malhechor número 2, dice, ya que estamos en la misma sentencia, aquí está reconociendo que hizo algo malo y que sabe que es castigado justamente porque está recibiendo ¿qué? Lo que dice más adelante, lo que merece. Este hombre sí está reconociendo. En otras palabras, este segundo malhechor le está diciendo, nosotros violamos la ley y realmente merecemos esto, pero este tipo, este hombre es inocente y no ha hecho nada malo. Y podemos resumir a este segundo hombre y podríamos decir que es un hombre que es culpable, sí,
se lo merece estar donde estar, pero es un hombre que está roto. Y sabe que está roto y es humilde y reconoce que él ha hecho algo mal. Diferente al malhechor número 1. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? A pesar que no es perfecto, a pesar que está en la misma condenación del otro, hay algo diferente en este hombre, porque tiene cierto temor de Dios. Y si me pidieran resumir a este tipo, voy a decir que es un hombre que muestra arrepentimiento. El criminal número 1, ¿qué hacía? No mostrar, sino solo orgullo y creerse que no debería estar ahí. El segundo malhechor sabe que está ahí por sus propios actos, pero muestra que temor de Dios, arrepentimiento, y está clamando a Jesús por su vida. Y déjame decirte esto que es tan importante, porque hoy vivimos en una cultura donde para la gente llamar pecado es algo que le cuesta reconocer. Hace 20 años tal vez la gente decía, sí, yo cometí un pecado, y sabían exactamente qué eran los pecados de mentir, agredir a alguien, robar, matar, ser envidiosos. Pero hoy en día la gente dice, no me llames pecador, ¿porque qué? Porque yo no soy pecador. Pecador es ese que viola, que mata, que hace cosas graves, pero yo no soy tan malo como esas otras personas. Y hoy en día a la gente le cuesta o nos cuesta reconocer que al pecado, ¿cómo se le llama? Se le puede llamar entonces un error, un desliz, fue un momento de debilidad. Y a la gente hoy le cuesta que le llamen que tú eres un ¿qué? Un pecador. Esa palabra pecador es molesta. No soy una mala persona. No me digas que soy un pecador. Eso no es un pecado. Y el problema es que cuando tenemos esa mentalidad es porque nos comparamos, escuche muy bien esto, nosotros nos comparamos con otras personas, y el problema es ese, que nos comparamos con otras personas, pero no nos comparamos ¿con quién? Con Dios. Entonces, cuando nos comparamos con otras personas decimos, uy, esa persona sí es mala, es malvada, pero ¿yo qué? Yo no soy tan malo, ¿sí? Bueno, al menos dicen que no son tan. Dice mentiras, sí, pero no como ese que… ¿Usted se ha robado? Sí, pero pues un dulcecito en la tienda. Esos que están allá en el poder, esos sí roban. Entonces nos comparamos con otros, y cuando nos comparamos con otros, ¿qué pasa? ¿Trae nosotros qué? Ay, es que no soy tan malo. Pero si nos comparamos con Dios, ¿qué nos dice la ley? Que somos culpables, igual que comete mucho más pecado. Y ese es nuestro gran problema y nuestra gran mentalidad, que nos comparamos con otras personas y no nos comparamos con Dios. Y es posible que estés sentado al lado que es mucho más malo que tú, más mala que tú, y que tú puedas decir, yo no soy tan malo como ese que esté al lado. Y por eso nos cuesta que nos digan que somos malas personas.
Y tenemos que reconocer, amados, que todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y tenemos que empezar por ahí, porque si no reconocemos que hemos pecado, entonces no vamos a reconocer la necesidad de ¿quién? De un Salvador. Y por eso es que hoy mucha gente dice, yo no necesito ¿qué? De Dios. Toda la vida lo he hecho a mi manera y ha funcionado. Y mientras no haya ese reconocimiento de una necesidad de un Salvador, pues nunca vamos a necesitar a Dios. Y en ese momento en que no reconocemos que necesitamos a Dios, entonces somos candidatos a ser arrogantes. Pero cuando reconocemos esa necesidad de un Salvador, somos candidatos a la gracia. Y mucha gente hoy en día están llenos de orgullo y se parecen mucho al ladrón número 1. Pero si reconocemos, si decimos, he metido la pata, he hecho mal, realmente necesito perdón, entonces eres más como el ladrón o el malhechor número 2. Y quisiera ilustrarlo de esta manera. Y hasta que no veamos nuestra pecaminosidad, no veremos la necesidad de un Salvador. Y les hago esta pregunta a aquellos que conducen moto o carro. ¿Cuántos en algún momento le han hecho una infracción de tránsito? ¿Algunos? A mí también me la han hecho, ¿sí? Pues levantar hasta los pies. Uy, ¿qué pasó? Pregunta. Cuando a una persona o vemos que le hacen una infracción de tránsito, ¿cuál es la reacción de las personas que le están haciendo la infracción de tránsito? No, o sea, la persona, cuando nosotros nos hicieron la infracción de tránsito, ¿cuál es la primera reacción que tenemos? Algo así, en otra palabra. ¿Cómo? Excusarnos. Es que, ¿qué? Es que iba tarde y me metí en pico y placa y, ay, sí, es que iba tarde, es que tengo a mi mamá enferma, es que tenía que ir por mi hija al jardín, es que… Y nos excusamos, ¿cierto? Y cuando nos excusamos y no resulta nada, viene la otra parte y es que nos enojamos. Y vemos cantidad de videos en redes sociales, la gente enojada con el inspector de tránsito. ¿Pero qué está haciendo el inspector de tránsito? Cumplir, haciéndonos cumplir con algo que nosotros, ¿qué? Nos cuesta hacerlo. Y por eso nosotros en esos momentos lo que hacemos es excusarnos. Y la gente se molesta con el de tránsito y algunos los agreden y verbalmente le dicen esto, aquello, claro, ladrones, esto, pero no ven que esa persona que pasó fue un infractor. Pero eso no lo vemos, ¿cierto? ¿Sí? Y nos cuesta muchas veces reconocer que nos equivocamos. ¿Y cómo es la mejor manera de no volverlo a hacer? Vea, pagando. Porque sabemos que si eso nos cuesta, ¿qué? Uy, yo ya no lo vuelvo a hacer. Yo ya no me meto nuevamente en pico y placa. O no dejo el carro ahí, ¿sí? Y lo que decimos mi esposa y yo, el parqueadero en la calle es el más costoso. Y a veces nos cuesta, no, es que son 30 segundos y yo hago esta vuelta y vuelvo. Y cuando vuelve… Y adivinen a quién le pasó eso. ¿Sí? ¿A quién le pasó? ¿Sí? Del afán, ¿sí? Iba me estacioné en un lugar para reclamar una mercancía del almacén. Y yo, no, esos son 30 segundos. Llego, sí, cierro la puerta y voy por la mercancía. Cuando llegué, los de tránsito. ¿Por qué no lo metí a parqueadero? ¿Por qué esto, aquello? ¿Cierto? Y empezamos a pensar en lo que no hicimos. Y solo por gracia de Dios, definitivamente,
Sí, sí me hicieron comparendo, no es que no me la han hecho, sí me lo hicieron, sí. Y le dije a la persona, sí, tiene toda la razón en hacerlo, hágalo. ¿Sí? Y esa persona quedó tan sorprendida como, venga, lo primero que le dicen a uno es, quién sabe qué cantidad de cosas. Y yo fui culpable. Sí. Fueron 30 segundos, estaba reclamando, sí, pero es abandono de vehículo. Yo, está bien, es la ley. Y nos cuesta muchas veces reconocer que somos infractores. Y así como con esta parte de tránsito o cualquier otra cosa, quebrantamos la ley de Dios. Y nos cuesta reconocer que quebrantamos esa ley. Y el texto nos dice que si quebrantamos, ¿qué? Uno, somos culpables. Y si somos culpables, necesitamos de un Salvador. Pero hay personas que simplemente no lo hacen y no quieren reconocer. Y lo digo con esto, de esta manera, es porque si estamos llenos de orgullo, si nuestro pensamiento es creer que nos lo merecemos, definitivamente Jesús no puede ayudarnos, no puede hacer nada en nosotros. Pero si nos acercamos a Él arrepentidos, reconociendo que sí necesito, reconociendo que soy un infractor, reconociendo que dice, sí, soy un tonto, me equivoqué, estoy sucio, soy malo, te conviertes en candidato, candidata para su gracia. Y el resto es verdaderamente asombroso. Y miren, veamos algo que esto definitivamente nos debe dejar boquiabiertos. Jesús estaba colgado en la cruz junto a dos ¿quiénes? Dos culpables. Ambos eran igualmente culpables, ambos merecían la muerte. Y sin embargo, ambos hombres vieron y oyeron las mismas cosas durante esas fatídicas horas. Ambos tuvieron la misma oportunidad. Ambos estaban sufriendo y ambos necesitaban un Salvador. Pero uno se lo perdió y el otro se lo ganó. Y esta semana estuve orando por cada una de las personas que iban a escuchar este mensaje. Porque como le decía inicialmente, va a haber dos personas en este lugar donde vamos a tener que pensar cuál de estas dos personas soy. Y todos en esta mañana escuchamos una oración de alguien cuando estuvimos en el tiempo de oración. Todos cantamos las mismas canciones esta mañana. Todos escuchamos a Alejo en Fundamentos, hablando sobre iglesia. Todos los que estamos acá van a escuchar el mismo mensaje. Pero escuchen muy bien, una va a ser el ladrón número 1 y otro va a ser el ladrón número 2. Uno va a ser en que no necesito esto, no soy una mala persona, no necesito de lo que me están hablando en esta mañana. Y justo al lado va a haber otra persona que dice, sí, yo necesito ayuda. Dios me está llamando a su gracia y necesito del perdón de Dios. La buena noticia es que el segundo va a invocar a Jesús y será transformado de una manera que no podrá describir con palabras terrenales. Va a ser perdonado, transformado, cambiado y curado. Y este segundo ladrón merecía la muerte, sí, pero Jesús, ¿qué le dio? Le dio vida. Y es porque es tan importante esta historia, porque ese ladrón también en algún momento fuimos nosotros, en que empezamos a decir, Señor, yo reconozco que soy pecador
y que necesito de tu perdón. Y veamos ese segundo ladrón, la perspectiva de él. Versículo 42 y 43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow, qué palabras. Y mire lo que le dice a Jesús. ¿Cuál es la primera palabra que le dice a Jesús? ¿Qué dice la primera palabra? Acuérdate de mí. Le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Lo entendiste? Voy a leerlo de nuevo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le está diciendo este malhechor a Jesús allí? Al decirle: acuérdate de mí. ¿Qué está expresando este hombre allí? ¿Creen en él? ¿Creen que está mostrando arrepentimiento? ¿Creen que está diciéndole: Señor, tú eres el Mesías? Y tú, cuando tú estés en ese reino, ¿qué? Acuérdate de mí. Y eso fue lo que marcó ese momento a este hombre. Porque este hombre mira a Jesús y le dice: acuérdate de mí. Tú tienes el poder para cambiar mi eternidad. Tú tienes el poder para concederme el perdón. Soy malo, sí, estoy acá porque me lo merezco. Soy culpable. Pero por favor, ¿qué le dice? Acuérdate de mí. Concédeme tu perdón. Y lo dice sin lujos, sin mendicidad, simplemente le dice: acuérdate de mí, Jesús. En ese momento de arrepentimiento, y Jesús lo mira, ¿y qué le dice Jesús? Hoy estarás conmigo, ¿qué? En el paraíso. ¿Ustedes se imaginan a este hombre con ese dolor de estar allí en sus últimos momentos? Y Jesús le dice: hoy va a cambiar tu vida, pero no tu vida en lo que estás ahora, sino tu eternidad. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Unas frases que cambian para este hombre para siempre. Y Efesios 2, 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y dice: no por qué, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie tenga que decir: es que por mí es que Dios hizo esto. Y no eres justificado ante Dios por ser lo suficientemente bueno. No estás bien con Dios por venir a la iglesia. No estás bien con Dios por ser un miembro de la iglesia. No estás bien con Dios por dar dinero. No estás bien con Dios por ayudar a las viejitas a cruzar la calle. No estás bien con Dios por ser una buena persona. No estás bien con Dios si dejas de decir malas palabras. No estás bien con Dios por ser una persona religiosa. Tú eres justificado ante Dios solo ¿por qué? Por gracia, a través de la fe. Y esta historia lo ilustra perfectamente. ¿Y es por qué? Porque este ladrón en la cruz no podía hacer ninguna buena obra, porque sus manos estaban atadas a la cruz. No podía ir a la iglesia, porque no podía bajarse de esa cruz. No podía pasar página y hacer cosas buenas, porque este hombre se estaba ¿qué? Muriendo. Y todo lo que podía hacer era confiar en la gracia de Jesús.
y eso le dio vida. Y gracias a Dios, porque nos permite decir que somos salvos. ¿Por qué? Por gracia, no tienes que hacer cosas. Eres justificado por fe, solo por reconocer que necesitas del perdón de Dios, que por tus propios medios no puedes buscar a Dios, necesitas de un Salvador. Y a veces solo tenemos que ir a Dios y reconocer y decir: no soy una buena persona, necesito de su amor, necesito de su perdón. Porque aunque merecía yo la muerte, Jesús trajo gracia. Él me dio vida a través de ese sacrificio en la cruz. Y escuchen esto: no tenemos vida eterna porque somos buenos. Tenemos vida eterna porque Dios, ¿qué? Es bueno. No tenemos vida eterna porque somos buenos. Tenemos vida eterna porque Dios es bueno. Y ese es el corazón del evangelio. No somos buenos, no nos lo ganamos, nunca mereceremos el amor de Dios. Solo lo tenemos porque Él es bueno. Y es bueno todo el tiempo. Te ama, quiere lo mejor para ti. Y no hay nada que puedas hacer para que te ame más. Y no hay ningún pecado, escuche muy bien, que puedas cometer que pueda hacer que te ame menos. Porque Dios no hace esto con nosotros, no nos compara ni nos hace, no nos da de acuerdo a lo que nosotros tenemos o merecemos. Él es amor, y porque nos ama tanto, envió a Jesús a colgarse en esa cruz, a sufrir. E imaginémonos a nuestro Salvador en la carne, en una cruz, cuando debería estar haber sentado en un trono, estaba colgado en una cruz. Cuando debía tener una corona de oro, ¿qué tenía? Una corona de espinas. Cuando debía haber estado rodeado de sirvientes, fue rodeado de ladrones. Cuando era inocente, Dios dio su vida por nosotros, los culpables. Y Jesús, allí tomando nuestro pecado, miró al cielo y dijo: consumado es. Señor, hice a lo que tú me enviaste. Y la tierra tembló, el cielo se oscureció y el centurión lo miró y dijo: ciertamente este hombre, este era el Hijo de Dios. Y 3 días después, Jesús resucita y vuelve a la vida y vence la muerte. Y con eso termino. Tenemos que reconocer que no tenemos el potencial de la vida eterna porque somos buenos. Lo tenemos porque Él es bueno. Todos hemos pecado, y como hemos pecado, ¿qué merecemos? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué dice la segunda parte? Más que la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que su gran bondad nos permite tener un nuevo nacimiento. Y por eso en esta mañana les decía, hay que tomar una decisión. Somos como alguno de estos 2 ladrones. O somos el primer ladrón, arrogante, no necesitados de Dios. O podemos ser el ladrón o el malhechor número 2, que sabe que es culpable, pero que necesita del perdón de Dios. ¿Quién eres tú? Y le invito a que podamos tener unos minutos de oración y reflexión, y puedas pensar, ¿quién eres tú? Espiritualmente hablando, ¿con cuál de los 2 malhechores te identificas? Y Padre, en esta mañana oramos por ese deseo que en algunos hay, tal vez, de poder reconocer que necesitan de
de un Salvador. Que hay en este momento su corazón que palpita porque saben que lo que están viviendo no es lo correcto y quisieran vivir de una manera diferente. Que se identifican con este malhechor número 2. Quienes saben que han hecho cosas que no son del agrado ni de ellos, ni tal vez familia, personas a su alrededor. Y reconocen que quieren vivir de una manera diferente. Y yo te pido por ellos, Señor, por esa semilla que está creciendo y que pueda dar su fruto y que pueda haber en ellos un verdadero arrepentimiento en cambiar y que su vida espiritual pueda cambiar. Y Señor, oramos por cada persona que vive como el malhechor número 1, orgulloso de lo que es, creyendo que no necesita de Dios, de un Salvador, que no le teme a Dios, que vive por la vida, creyendo que es una persona buena, que hay otros malos y peores que él. Y te pido, Señor, que esta persona en algún momento pueda convertirse como el malhechor número 2 y pueda haber ese deseo de buscar de ese Jesús que mostró misericordia y bondad y que nos sigue mostrando tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que nos busca. Gracias, Señor, por ese amor sin condición, de estar en la cruz, de morir por mí, por mi pecado, de llevar el pecado de toda la humanidad en esa cruz, y fue tan doloroso para ti, Señor. Y muchas veces ni siquiera lo logramos entender y tal vez no lo entenderemos. Pero lo único que podemos entender es que la gracia es suficiente para nosotros. Y gracias, oh Dios, por la cruz y por mostrarnos lo malo que somos, nuestra pecaminosidad. Y permítenos acercarnos cada día a ti con la confianza en que tú nos escuchas y que tú nos perdonas y que tú nos limpias de toda maldad. Gracias, Señor, porque no lo merecía y aún así tú me diste vida y vida eterna. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén.